tardes, ya estamos en Punto por Punto, periodismo sin censura en la radio y televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Lunes 22 de julio, soy Sandra Romero, gracias por sintonizarnos. Saludo a mis compañeros de mesa, Marcelo Salinas. Muy buenas tardes. Y Armando Tiburcio. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí empezando la semana, lunesito, empezando esta semanita que se prevé sea calurosa como todas, sí, ¿no? Ya el sol, ya estamos... el calorcito ya es lo de ahora. Sí, y hay que hidratarse, hay que estar preparados para que no nos vaya a dar el golpe de calor. Plena canícula. Sí, en plena, así es. Leí un informe de la NASA hace unos días que junio fue el más caluroso de toda la historia. ¿Junio? Junio. Imagínate. Y julio todavía no acaba. Sí, claro. Sí. A ver cómo salimos de este calorcito de esta temporada de calor. En un programa anterior, auditorio, hablamos de en Mexicali, el Congreso Local de Mexicali hizo una ampliación del periodo del gobernador, después que gana la elección del gobernador de Morena, el Congreso, ahí muy beneplácito, ¿verdad? De Baja California. De Baja California, le amplió el periodo por 3 años más, iban a ser 2, ahora son 5 según ellos, y Hoy, hace unos momentos, el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó una controversia constitucional, por lo que ya se llamó la Ley Bonilla, con la que se amplía este plazo, como le comentaba, y pues él decía que esto es una aberración, dijo él, una aberración jurídica, porque no es posible que cuando gana el candidato, el gobernante, por el periodo que se marcaba, pues el Congreso, ahí puesto y dispuesto, le amplía el periodo de 2 a 5 años más, a 3 más, 5 años en este caso, y decía él, ¿y por qué lo tocamos aquí en Quintana Roo, auditorio? Porque esto puede pasar en cualquier lado, porque dependiendo de lo que resuelva la autoridad competente, imagínese usted que avale esta ampliación, va a resultar que cualquiera que gane, presidente municipal o gobernador, el Congreso en turno le va a poder ampliar el periodo. Pues sí. La justificación que han estado haciendo en general para la ampliación de periodos, porque recordarán que ha habido ajustes para reducir o ampliar periodos, recordarán que la gubernatura anterior aquí fue de 5 años. De 5 años. Con la intención de homologar las elecciones locales con las federales, sí, ya sea con las presidenciales cada 6 años, o ya sea con las intermedias federales donde se elige Congreso. Con ese argumento, en diferentes estados se han hecho este tipo de ajustes de calendario electoral con la idea de que no estar haciendo elecciones a cada rato, que venga una elección local y luego viene una federal y luego se intercala con otra local y en fin. El argumento en sí mismo es correcto, porque reduce gastos, reduce costos. Hasta ahí está bien. Esa es la base. Eso ha llevado, hay que decir que a estados los más recientes, como el caso de Puebla o el caso de Veracruz, que tuvieron gubernaturas de 2 años. Justamente lo mismo que se está proponiendo para el caso de Baja California. Entonces, Baja California, siguiendo esos ejemplos, desde 2014 acordaron que iban a poner una gubernatura de 2 años, esta que se acaba de elegir el mismo día que aquí elegimos Congreso local, allá se elige Congreso local, gobernador y municipios. Lo curioso es que una vez que pasa la elección, que fue para elegir un gobernador de 2 años, el Congreso decide que el Congreso ese gobernador saliente, y lo otro curioso, exactamente, es que el que lo hace es el Congreso saliente. No es ni siquiera el Congreso que va a entregar junto con el y mayoría panista, además, mayoría panista priista junto, pero panista de manera notoria. Entonces, una cosa extraordinariamente asombrosa. No hay nadie que se haya manifestado que yo sepa a favor, excepto los que votaron. Sí, creo que solo ellos, ni su partido, ni sus partidos ya estaban hablando de expulsar a estos diputados. No. Imagínate que acá tienes empatada la elección y dices, no, pues ahora no me gusta, como Congreso, que esté empatada con la elección federal, la voy a empatar con otra elección. Entonces la modifico a la manera de mi antojo, ¿no?
Sí. Y eso es lo que se estaba planteando precisamente. ¿Y por qué lo tocamos aquí en Quintana Roo? Precisamente porque las decisiones que toman las autoridades competentes en estos temas de controversias constitucionales y cuestiones electorales, pues obviamente generan antecedente. Sí, desde luego. Y ya, Sí. aquel que está pendiente de estos temas, pues dice, bueno, tenemos aquí este antecedente, los citas, y de acuerdo a tal, pues yo hago lo mismo, ¿no? Lo otro sorprendente no solamente es que haya sido el Congreso saliente, sino que haya sido prácticamente unánime. Así es. Claro. 2 se ausentaron y solamente uno de los que asistió no votó en contra, simplemente no votó, un panista, de la mayoría panista. Pero en términos, para efectos prácticos, todas las bancadas votaron. Entonces, uno tiene que necesariamente que imaginarse piensa mal esas cosas paradas, ¿no? porque la primera reacción general puede, por ejemplo, echarle la culpa al presidente de la República. Es que los morenistas ya están llegando y a maiciar, dijeron. Y Andrés Manuel pintó su raya, según entiendo, de una manera un poquito tenue desde mi punto de vista, pero de alguna manera tomó distancia. Las dirigencias de los partidos, con una excepción que también me llama la atención, la de la presidenta nacional de Morena. Jacob Polensky. Sí. Sí, quien ha hecho público su apoyo a esta maniobra. Medida. Sí. Sí, y con la crítica de Tatiana Cloutier desde el Congreso Federal y de otros prominentes morenistas que se han declarado en contra. Fíjate, hay una hebra interesante que habla hasta de un soborno de $1 millón. Imagínate. Eso fue lo que se lee en la prensa. Y es prensa nacional. El Universal, Milenio, entre otros, han citado esa cifra. Lo que me parece a mí de entrada escandaloso. Tendrá que comprobarlo la autoridad competente, claro, y en su lugar, en su momento castigar si es necesario. Pero se pretendía hacer antes del 2 de junio, fecha de las elecciones, y la tentación de por medio fue el $1 millón. Es que imagínate la quemada que se dan estos diputados, ¿no? Sí, por supuesto, y como lo dices, es una tentación, claro, para el resto, claro, de los gobernantes. De los congresos. De los gobernantes en general. Los gobernantes el argumento que por lo menos yo le he escuchado al promovente, que fue un diputado de Morena, un diputado de la legislación saliente, pero que alcanza a reelegirse para la que viene, y él promueve esta iniciativa con el argumento de que ya la habían presentado mucho antes de las elecciones, dice él, ¿no? Pero que como llegó el periodo electoral, y en el periodo electoral no se pueden hacer modificaciones constitucionales, de hecho, me refiero al Congreso local, que entonces se las detuvieron, pero que no es ninguna sorpresa, que no es un golpe de última hora, que no es nada arreglado bajo los gritos, sino que era una propuesta consensada desde meses atrás, y que como no se podía por efectos electorales, entonces simplemente la hicieron efectiva una vez que pasó la elección. Lo contradictorio es que, repito, esta iniciativa de hacerla de 2 años la elección viene desde 2014. O sea, tuvieron 15, 16, 17, 18, ¿no? Ese Congreso ya va a salir, por lo menos tuvo los 3 últimos años. Y justo se le ocurre que la van a hacer la modificación. Sí, bajo cualquier mirada es impresentable. Es impresentable, absolutamente. Palabra correcta. Así es, impresentable esta maniobra, por decirlo de alguna manera. E insisto, hay que esperar que el fallo de la autoridad competente, porque pues esto podría... Apoyado por la dirigencia nacional. Del PAN. ¿Así? Eso, o sea, tiene un respaldo, un soporte poderoso, potente, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva conforme a derecho y considerando todos los criterios y todas las impugnaciones por ahí. Que es a quien le correspondería así hacerlo, es. Sí. Y no tiene que estar presionada ni apoyada, simplemente resolver conforme a lo que dice la ley. Es a quien le correspondería, porque aunque el beneficiario inmediato pareciera ser Morena, porque el gobernador es de Morena, bueno, llega por Morena, aunque él es un viejo y tradicional priista. La mayoría del Congreso entrante ya va a ser morenista, actualmente solamente tienen 2 diputados de 25. Pues el PAN, que es el que tiene la mayoría del Congreso saliente y que tiene la gobernatura del Estado, realmente la mejor manera de lavarse la cara es promoviendo
recursos. un Es recurso una de esta controversia. naturaleza. Ujú. Sí, sí, Es de lo otra que hizo, manera y fue el no es. presidente municipal, el que lo hizo. El que De lo- Mexicali. El de él es Mexicali. Sí, porque el gobernador saliente decía que estaba en contra, su secretario de Así es. gobierno, pero no tomaron ninguna medida, lo cual en algún momento para algunos observadores dejaba duda sobre si estuvieran comprometidos. Yo de todos modos dejo en la mesa, suponiendo que a cada diputado le hubieran encontrado el modo, ¿por qué la dirigencia nacional de Morena estaría pensando en una cosa así? Se entiende que hay un beneficio político de tener un gobernador de 5 años en vez de 2, pero la medida realmente es... Como que con la fuerza que tienen ahorita no están para eso, no lo necesitan. No lo necesitan, además. Así es. Solo para precisar, son 2 presidentes municipales que se suman a la controversia. Que ya la el presentaron. De Mexicali Okay. y el de Yo Tijuana. escuchaba y el de Tijuana. Porque en el de Tijuana Mexicali. se votó en contra, Sí. hay que decir. Esta iniciativa de ley llegó a convertirse en tal porque 3 de los 5 municipios la votaron a favor. Pero no, ni Mexicali ni Tijuana. Justamente los dos municipios mayoritarios son los que promueven la controversia. Exactamente. Entonces, vamos a ir nosotros a nuestra primera pausa y cuando volvamos vamos a hablar de las reformas que se quieren hacer aquí, pero en el municipio de Otompe Blanco, donde también hay tela, tela de donde cortar. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC, convoca a comunicadores, periodistas mexicanos o residentes en México a participar en el Premio Nacional de Periodismo, con trabajos publicados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que pueden concursar son crónica, periodismo narrativo, entrevista, reportaje, cobertura multiformato, periodismo de investigación, fotografía, caricatura, humor, periodismo de opinión, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. La convocatoria cierra el 9 de agosto y los resultados se darán a conocer el 22 de noviembre de 2019. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Informes y registro en www.periodismo.org.mx. Premio Nacional de Periodismo 2018. En Quintana Roo no estoy sola. Esta aplicación gratuita es para tu teléfono celular y tendrá informados a los que te aman. Funciona de manera sencilla. En caso de emergencia, activa el botón de alerta. Si estás en peligro, agita con fuerza tu teléfono para enviar una alerta, misma que será enviada a través de un mensaje de texto con tu ubicación. El aviso se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que el usuario desactive la alarma. Designa en la aplicación a las personas que pueden ayudarte llamando a la policía para proporcionar tu ubicación. Si por accidente agitas de manera brusca tu celular, llama a tus contactos y avisa que estás bien. En Quintana Roo no estoy sola. Aplicación disponible en Google Play. Obtén mayor información al número 983-120-8981. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. ¡Plaza Sésamo! ¡Muy bien! ¡Plaza Sésamo! ¡Sí! ¡Plaza! ¡Plaza Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1.
Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Estamos de vuelta en Punto por Punto, Periodismo sin Censura. Hablábamos de lo que pasó en Baja California, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que ocurre en Otompe Blanco, para variar. Ahí también se cocinan bajo la mesa, pero obviamente ya se saben modificaciones al reglamento de la Administración Pública Municipal, que dicen estarían promoviéndolo la mayoría del Cabildo, que están en contra totalmente de Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco. Y estas reformas, estas modificaciones al reglamento, con ellos dicen se le pretende quitar facultades y posiciones que hasta ahora son exclusivas de la presidencia y atribuirlas al Cabildo, al tesorero municipal y a la Secretaría General, ni más ni menos. Se habla de eliminar algunas direcciones con el argumento de la austeridad republicana, pero dicen ahí en Chetumal, los que saben, dicen que el fondo del asunto es darle todo el poder al tesorero. Plenipotenciario. Así Raúl Santana. Raúl Santana Quesada, es el hombre del poder y del dinero. Fíjate, con el que hay que juntarse, ¿no? Claro, pero, se peleó Otoniel con quien no debía. Exacto, con el del dinero no te puedes pelear. Y estas posiciones que de la síndico y los regidores contrarios al presidente municipal, hay que decir que la síndico Jensuni, ¿verdad? Jensuni Martínez. Así es la que está encabezando, dicen, todo este movimiento. Ellos quieren eliminar, entre las que quieren eliminar, está la Secretaría Técnica, la Dirección de Comunicación Social, que creo que no sirve para nada por lo que veo, y la Oficialía Mayor, cuyas atribuciones y las 5 direcciones que controlan recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, patrimonio municipal y profesionalización y capacitación pasarían directamente a la tesorería. Son 3 posiciones claves y estas 5 direcciones que dependen de Oficialía Mayor. Exacto. O sea, son 8 áreas. Y se irían a la tesorería. Fíjate que la jugada, si la ves fríamente, si no sabes el contexto de lo que está pasando ahí, dirías, ok, están desapareciendo áreas, no tienen recursos, ¿no? Uh-huh. Comunicación social me parece que es un área muy importante en cualquier gobierno. ¿Cómo no vas a informar? Pero creo que en Otompe Blanco no está funcionando. Esta jugada se circunscribe al pleito que traen este bloque anti-Otoniel, llamémoslo así, encabezado por Jensuni Martínez, y el propio Otoniel, que cuenta con el apoyo de su secretario particular, del director de comunicación social y 2 o 3 regidores. Tan es así que este mismo bloque anti-Otoniel, llamémoslo de esa forma si se permite, convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo hace 2 viernes y aprobó el mando único, aun cuando Otoniel Segovia, el presidente municipal, estaba en desacuerdo. Que esa medida, eso me parece muy bien. Digo, hay una inseguridad en Otompe Blanco, hay que atacarla. Tenían un paro de policías ahí, paro de labores de los policías municipales. Ok, tienen que actuar, aprueban el mando único. Pero ya de ahí, y hasta desaparecer las direcciones que no sirven, que no funcionan, si quieres verlo de ese modo. Pero el fondo es atar a Otoniel, quitarle todo el control. Y si ellos tienen, y si la mayoría le está dando el control al tesorero, pues el presidente municipal no puede poner otro tesorero, además, porque no se lo aprueban, ¿no? Y además, no solo es este bloque de Morena, porque todos los protagonistas que hemos nombrado son de Morena. A este bloque anti-Otoniel se han sumado regidoras como Mari Haddad, que empezó con el PRI, se declaró independiente, y otros directores y secretarios también que no ven con buenos ojos el desempeño de Otoniel Segovia. Entonces, no es la primera vez, ni creo que sea la última. La primera fue en el inicio mismo de la rendición de protesta,
cuando Otoniel se acerca con 6 cargos propuestos y le tumban los 6. De hecho, ni a él le querían tomar la protesta, ¿no? Recuerda que se iba aplazando esta entrada de Otoniel a la presidencia municipal, precisamente porque no había acuerdos, porque él no se sentaba con los regidores. Algo similar pasó con don Hernán Pastrana, que en paz descanse, su antecesor, obviamente, porque hay que recordar porque que él fue el que ganó, suplente. así es, al que votaron fue a don Hernán Pastrana. En los análisis ven una mano oscura desde el Senado de la República, apuntan a que José Luis Pech Vargas está manipulando los hilos de este desencuentro, de estas diferencias. Tendrán que comprobarse, esto viene de la prensa chetumaleña principalmente. Ahí veo 2 cosas que me parece conveniente comentar. La primera es que estamos nuevamente hablando de trajes a la medida en términos de estructura de gobierno. Exacto, es lo que por ahí el contexto. Y conecta perfectamente claro, con lo que comentábamos anteriormente. No es exactamente lo mismo, pero en el fondo significa modificaciones de estructura de gobierno, en este caso, en función de intereses de poder, lo cual no necesariamente nos está hablando de una modificación que pueda beneficiar al ciudadano, a la ciudad, al ejercicio de gobierno. Porque en la administración pública se han establecido ciertos esquemas organizativos que tienen que ver con las funciones de gobierno. Existen las famosas hoy llamadas reingenierías de gobierno, ¿no? Administrativas, efectivamente, que es, bueno, traer este concepto de reorganización para eficientizar el funcionamiento. Pero eso se hace en función de un análisis general y de un objetivo al que tú quieres llegar. Y no es el caso. En ese sentido es muy difícil decir si la desaparición de la oficialía mayor o de tal cual puede ser por sí mismo beneficio. Estamos hablando de concentrar el poder y ejercer un contrapoder, ¿no? Un poder paralelo al presidente municipal y, si es posible, hasta nulificarlo. Y eso es pura y llanamente, dicho en palabras así, es grilla. Ambición y egoísmo. Pura grilla, ¿no? Control, grilla. Es control político y así parecía. Eso, mientras no se explique de otra manera el esquema, porque además los elementos que se dan. El otro asunto que a mí me parece que hay que señalar es que esto nos está mostrando desde un punto, si ustedes quieren, muy particular, muy minúsculo, muy aislado en el país, un fenómeno político que vamos a estar viendo, que ya lo estamos viendo, que es que Morena, el nuevo gran poder o concentrador va a entrar en un proceso interno cada vez más agudo de confrontación interna, de incorporación, es decir, va a ser el nuevo teatro, el nuevo escenario de la política nacional, en donde se van a dirimir. Sí, exactamente, ¿no? Y esto se va a manifestar de manera muy clara a lo largo de lo que resta del año, porque viene la modificación de la directiva nacional, estatales y municipales de todo Morena. Pero esto es parte de lo mismo. Sí, coincido, lo de Solidaridad y lo de Otompe Blanco es parte de eso. Y espérate, ¿y Lázaro Cárdenas? Sí. Súmale Lázaro Cárdenas también. El problema es que ese tipo de confrontación política se expresa en este caso en un esquema de organización administrativa, y personalmente plantearía la preocupación de qué efectos puede tener eso, pues, para el ejercicio de gobierno, para el beneficio de la gente. Sí, lo cierto es que se ha criticado el desempeño de Otoniel Segovia, pero me parece también tan impresentable la maniobra de la síndico con su grupo, como lo de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que hemos debatido aquí que hemos comentado largamente. Entonces, sí es parte de la grilla. No sé cómo se vaya a resolver este tema, porque, como decíamos, no es el primer desencuentro, y quitándole posiciones clave, va a quedar atado de manos Otoniel, y no sé en qué pare, porque teniendo al Cabildo encima, en contra, puede pasar cualquier cosa, ya lo hemos discutido también. Sí, claro, sí, vemos las consecuencias de lo que han caído algunos presidentes municipales cuando no tienes al Cabildo de tu lado, cuando no sabes consensuar, cuando no sabes hacer ese trabajo de equipo, de gobierno, porque algunos llegan pensando que son los
a los que se les tiene que rendir pleitesía por parte del gobierno se les olvida que son un cuerpo colegiado. Es que si fuese eso, si fuese un proceso de democratización mayor de las decisiones en todas las instancias de gobierno, pues bienvenido. Efectivamente, la concentración unipersonal. Pero no es eso. Claro. Porque uno dice, pues sí, que los cabildos cada vez más, de manera colegiada, decidan las cuestiones fundamentales del gobierno del municipio. Tú dices, pues perfecto, si eso significa la representación directa de lo que la gente quiere. Y entonces hay que ejercer la política desde el punto de vista del encuentro, de la búsqueda de los puntos de consenso y de los acuerdos entre los actores. Eso es la política. Pues estamos hablando de otra cosa. Sí, sí. En este asunto, así es, terrible lo que pasa. Y en Lázaro Cárdenas, pues esta situación es similar. Los regidores ahora preparan un documento, pero para irse al Congreso. En la próxima legislatura. Así es, en la próxima legislatura, presentar aquí un recurso en contra del presidente municipal. No sé todavía cuál sería la revocación de mandato, apuntan ellos, ¿no? Sí, la revocación de mandato. El 106 de la ley de municipios contempla la revocación de mandato para autoridades municipales. Ahí está, pues entonces... época de turbulencias. Sí, es bastante fuerte lo que ocurre en estos municipios. Lástima en Otompe Blanco, lástima en Chetumal, en nuestra querida capital, que ocurran estas situaciones, porque el horno no está para bollos ahí, y la situación está bien complicada en Chetumal, y vemos un gobierno que no se pone de acuerdo en los intereses, el control y el poder por el poder. El argumento es la austeridad. Ese es el argumento, sí, pero no, obviamente es el control y el maniatar al presidente municipal, pues que nomás no. Con ese paraguas van a pasar muchas cosas. Claro. Cosas porque se han declarado posible problemas para responder a necesidades, prestadores de servicios, a los servicios, ¿no? La prestación de los servicios públicos. Y con ese argumento también ha entrado el gobierno del Estado a suplir las funciones del municipio porque no ha sido capaz. Así es. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. Miles de personas se infectan con VIH y 1 de cada 3 no sabe que vive con el virus. Para cuidarte y cuidar a los demás, sigue estos sencillos pasos. Usa condón en todas tus relaciones sexuales. Hazte la prueba rápida de VIH al menos una vez al año. Acude a tu centro de salud. Recuerda que la prueba y los condones son gratuitos. Secretaría de Salud, Gobierno de Quintana Roo. Años de corrupción deterioraron las instituciones, aumentando la violencia. Por eso, para proteger a los quintanarroenses, los gobiernos municipales y el gobierno del estado acordamos trabajar en la seguridad pública de manera coordinada a través de un mando único. Esta decisión, articulada con la Guardia Nacional, es una solución para recuperar la tranquilidad. Y pues como dicen, ¿no? Los grandes problemas necesitan grandes soluciones. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. A esta nueva aventura. Plaza Sésamo. En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. Plaza Sésamo. Oye, Plaza Sésamo. Sí, Plaza. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo.
Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Seguimos en la charla aquí en el análisis en punto por punto y hablando de lo que ocurre en Otompe Blanco, el municipio capitalino, Chetumal, la capital del estado. Y por si fuera poco, hoy a nivel nacional, en esta conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dice que en Chetumal está la gasolinera que más ordeña la gasolina que entrega, que no da litros de a litro y que le resta mínimo un 30% de lo que entrega, de lo que expende, ¿no? De lo que le da al consumidor en Chetumal. Ahí en la esquina de las avenidas Machuchac con Naranjales, en la populosa colonia Pro Territorio. No, es Machuchac con la avenida del Bomberos. Constituyentes. Bueno, es parte Machuchac, de la colonia Pro Territorio, sí, que es con una colonia muy Constituyentes. popular Sí, la otra que tú dices es donde más o menos dan bien. Ahí me ha tocado cargar mi gasolina y muy bien. Sí. Se usó la fuerza pública para corroborar eso, ¿eh? Es un dato, fíjate, que parece inadvertido, pero se usó la fuerza pública porque llegaron inspectores a verificar la denuncia, no los dejaron y utilizaron fuerza pública. Ya pusieron sellos y los trabajadores de la gasolinera del Mayab colocaron una especie de nylon negro para tapar los sellos de clausura, de movilidad. Para que no vean que ahí le roban el 30% de la gasolina. Están cometiendo una serie de anomalías, de irregularidades que tienen que sancionarse en algún momento. Pues fueron exhibidos a nivel nacional en esta información que otorga la Profeco todos los días, de quienes quieren los precios, ¿no? En esta mañanera del presidente de la República dijeron en Chetumal, gracias, es un guachicoleo con bomba y todo. Exacto, oficial, guachicoleo oficial. Con bomba y todo. Así es. Con uniforme. Sí, es sorprendente porque, bueno, para mí, soy franco, a mí me resultó sorprendente desde que empecé a ver tiempos atrás en algunas gasolineras el comentario o el letrero aquel de aquí sí se expiden litros de a litro. Entonces, pues uno dice, pues yo me acuerdo que litros eran, pues, ¿no? Los 1000 mililitros y resulta que, ¿qué me están diciendo? Bueno, lo digo un poco en broma, pero era realmente el colmo, digamos, que tuviera que promoverse como que realmente yo sí le suministro el volumen correcto. Así es. Y lo otro interesante es que se estén haciendo este tipo de inspecciones y que se estén poniendo a la luz pública. Y que se estén exhibiendo, eso es importante, así es. Que se estén haciendo realmente, y por eso yo utilizaba la palabra del guachicoleo, porque tiene que ver con este asunto de el descarado robo de combustible en el país, de haber pasado de tener una producción de autoconsumo años atrás, generaciones nuevas no conocen eso, a tener que ser hoy importadores, ¿no? Cuando somos un país todavía productor importante de petróleo, y que esa gran riqueza nacional que durante años muchos dijimos y hasta protestábamos el hecho de que país petrolero y el pueblo sin dinero, ¿no? Porque no se y que resulta que esto siga siendo un factor realmente de saqueo de aquellos a los cuales se les otorgó la confianza de poder hacer uso y suministro de este, pues, todavía vital combustible, porque seguimos utilizando por encima de otras fuentes de energéticas, pues todavía la combustión interna, pues los motores, los autos de motor. Entonces, a mí me parece que es interesante que se esté exhibiendo y ojalá este tipo de investigaciones se sigan profundizando y que desde luego se corrijan, porque no se vale, imagínate, tú llegas y deme 20 litros y te dan, ¿qué? Te roban 3 de 10, ¿no? 3 de 10, nada imagínate. Más, ¿no? Y así como se exhibe. Oye, con lo caro que está. Exactamente. Sí, no, claro. 19 pesos el litro, te están robando 60 pesos casi, prácticamente. Y así como se exhibe a los gandayas, también se
se presenta a los cumplidores que están en Tabasco. Ahí están, por cierto, las gasolineras que expiden litros de litro. Hay que ir a Tabasco. No, ¿sabes qué? En Mérida también, en Yucatán también. Seguramente. En Yucatán. Bueno, eso debiera sí. ser la norma. Sí. Ojalá esto sirva para que se pongan las pilas. Es que es increíble lo que dices, que digan aquí si te doy litros de litro, pues espérate, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí. Y bueno, esa noticia que no es muy buena para nosotros como estadio y como capital, de que nos pongan en la palestra, pero por ser los que más ordeñan, no es bueno. Y tenemos entre las malas noticias una buena, ya se está extinguiendo este incendio forestal en Siancán. Se habla de 2.500 hectáreas impactadas, ¿verdad, Marcelo? Sí, es un incendio que están calculando, bueno, ya lo calcularon, lo cifraron en 2.500 hectáreas menos de nuestra reserva de la biosfera. Así en la biosfera de Siancán. 2.500, de más de 500.000 que componen la reserva de la biosfera, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo declaró la UNESCO, parte de la ONU, el año 87. Entonces, más o menos para que se asimile un poco, 1 hectárea corresponde más o menos a una cancha de fútbol. Entonces son 2.500, 2.300, 1.400 canchas. Una cuadra, ¿no? Es 1 hectárea. Sí, son 100 Sí, son 10.000 metros cuadrados, 100%, más o menos. Entonces, sí es un impacto gravísimo por la flora y la fauna que está protegido, obviamente. Ya habíamos platicado aquí que hay especies en peligro de extinción en Quintana Roo y muchas de ellas habitan la reserva de la biosfera. Está prácticamente controlado, no extinguido, hay un 50% ya sofocado en su totalidad y esperemos que el dios Chac haga presencia para ayudar en esta maniobra de rescate. La afectación va a ser grave, prevén, en el tema de la fauna. De hecho, hay fotografías que circulan en redes sociales, principalmente por WhatsApp y en Facebook, de toda la fauna que está calcinada prácticamente en nuestra reserva. Apuntan... Y es que casualmente se da, este incendio se da en el radio de una laguna, ¿no? Así es. Imagínate nada más, casualmente en una laguna. Sí, entonces, una de las sospechas, porque ahora están en la investigación de confirmar las pruebas, los orígenes. Todo incendio es provocado. O sea, el 99% de los incendios es provocado. Ahora, que sea provocado no significa que sea intencional. Así es. ¿Sí? Pero prevén una alta probabilidad de que sea adrede y apuntan a tres posibles causas: pescadores, cazadores furtivos o desarrolladores turísticos. Hay una cuarta que están prácticamente descartando, que son las prácticas de quema de los habitantes de la zona. Sin embargo, la desechan prácticamente porque dicen que los pobladores de la zona saben perfectamente que en temporada de canícula no se puede prender fuego y por tanto no lo hacen. Entonces, tendrán que confirmar las investigaciones que están en desarrollo cuál es la posible causa. Sobre todo apuntan a este tema de los desarrolladores turísticos, porque ya es una zona impactada por la laguna. Claro. Aunque también es potente la hipótesis, esta hebra de los cazadores furtivos por todas las pistas especies que hay ahí y las especies que hay en el lugar, hablamos ¿no? de jaguar, de venado cola blanca, tortugas, entre otras, ¿no? Y si tienes una laguna, es el lugar donde ellos acuden a beber, ¿no? Entonces y si eres cazador y prendes ahí alguna fogata, algún fuego, pues ahí te quedas. Sí, hay que decir que el problema de los incendios es uno de los temas que más se ha estado discutiendo a nivel mundial en términos de afectación también de medio ambiente. Ha habido diferentes países donde se ha estado sufriendo incendios prácticamente fuera de control. En Estados Unidos sucedió recientemente, incluso llegando hasta, no me acuerdo si también una de las islas, que llegaban incluso hasta las zonas habitadas. O sea, es un problema en Estados Unidos en también. Estados Unidos, sí, que claro. incluso llega a niveles ya de descontrol ambiental, producto de un proceso de sequía. Aquí lo hemos platicado también, que es muy probable que se estén viendo este tipo de fenómenos de manera
frecuente, ¿no? Sí, los incendios ya. Y entonces hay que tener mucho hay. cuidado, porque sí es cierto que la mayoría son provocados, y aunque no sea necesariamente de manera intencional, ¿no? Un error, una chispa, un cerillo. Miren, usted va por las carreteras. Yo acabo de hacer una vuelta a Mérida. Un tramo importante de la vegetación profunda, pero totalmente seca. Así, de que un momento en que a mí me dio un poquito de así como recogimiento anímico, porque no se vaya a prender esto. Porque es una cosa que es así total y absolutamente material combustible, ¿no? Material combustible. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que recomendar, hay que aprovechar este fenómeno de que no podemos seguir perdiendo reserva de la biosfera, pues para tener un poco de precaución o mucha precaución sobre este fenómeno. Ya hay una versión periodística circulando en redes sociales sobre con documentos que habían solicitado a las autoridades medioambientales permiso para construir en esa zona. Entonces hay que poner ojo a eso, se deberá confirmar sin duda. Yo en una visita a Chetumal pasé 4 veces por Muyil, donde estaba toda la fuerza de los brigadistas, y me decían ellos que no hay pruebas sólidas, no hay acelerantes. Sin embargo, por la forma del incendio es altamente probable de que haya sido con toda la intención. Totalmente intencional. A todo ese esquema de adversidades se suma de que las autoridades como Semarnat, CONAFOR, entre otras, están trabajando casi con la mitad del presupuesto. Imagínate. Recordemos que hay un recorte presupuestal para este año con afectaciones para la operación. Pues esperemos que sea hay un descuido de cazadores, ¿no? Y que no veamos al rato cabañas ahí, porque sí sería terrible que destruyamos nuestra flora y fauna en pro del desarrollo, ¿no? Siento un precedente, Sandra, para todo el Estado. Hay que estar vigilantes. Así es. Vamos a nuestra última pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter, y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Oye. El trabajo infantil provoca el retraso escolar y en ocasiones hasta la deserción de nuestros niños, niñas y adolescentes. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En el municipio de Lázaro Cárdenas nos puedes ver en los sistemas de cable de Cantunilquín y la isla de Holbox. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del Estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1.
Ya en la recta final de punto por punto, aquí analizando los temas que consideramos son de su interés auditorio, y el 11 de julio ya se instaló el Consejo de Diplomacia, que ahora tendrá a su cargo la promoción turística. Lo que hacía el Consejo de Promoción Turística ahora es Consejo de Diplomacia, Marcelo. Sí, lo integran 28 expertos. Es un órgano colegiado de opinión y consulta. Los grandes empresarios turisteros del país se congregan, conforman este órgano para estar emitiendo opiniones, y con base en ellas se pueda delinear la gran estrategia nacional de turismo. Ese es el propósito. ¿Quiénes lo integran? Entre otros, conocidos de Quintana Roo: José Chapur, Cristina Alcayaga, Eduardo Paniagua, Darío Flota, entre otros. Daniel Chávez, que es del Grupo Vidanta, que no es de acá, pero tiene mucha presencia. Los que siempre se han encargado de la promoción al menos los que están sí, participando siempre, ¿no?, en estas acciones. Y este consejo se va a aplicar en todo el mundo, las 80 embajadas y en los más de 60 consulados de México en todo el mundo. Tienen a partir del 11 60 días hábiles para volver a reunirse, y ya con propuestas específicas. Fíjate, lo interesante de esto es que ya hay 3 propuestas en la mesa que se discutieron durante la conformación y que van a remecer el mercado. Primero es apuntar hacia las plataformas de alojamiento como Airbnb, para que puedan pagar impuestos y con esos recursos echar a andar la promoción. Esto va a tener un impacto tremendo en todo el país. Grabarle impuestos, entonces. Seguramente a las plataformas. Para allá apuntan, para allá apuntan. Claro. Ajá. La otra es el tema de los cruceristas. En el resto del mundo paga cada crucerista entre 5 y hasta $60 por crucerista. Aquí llegan más de 5 millones de cruceristas por año. Entonces ya está esa segunda propuesta. La tercera es un poco más amable, tiene que ver con conformar un comité para hacer relaciones públicas durante contingencias, como la del sargazo, un posible huracán o el tema de la inseguridad, principalmente en los mercados emisores principales, Estados Unidos, Canadá, Europa. Cuando estás mencionando de que esto es vía embajadas y consulados, es que esas serán las instancias por las cuales se va a ejecutar toda esta estrategia, ¿no? Sí. Eso significa una modificación significativa que cómo estaba funcionando el Consejo de Promoción Turística. Y en términos presupuestales, no hay presupuesto todavía, dijo el canciller Marcelo Ebrard, porque se incorpora este órgano a la Cancillería, es decir, lo presentan este 11 de julio, lo presentaron Marcelo Ebrard, el canciller, y Miguel Torruco, el secretario federal de Turismo. Pertenece prácticamente a la Cancillería, y cuando le preguntan sobre el presupuesto, dice: vamos a trabajar con lo que tenemos. Yo supongo que en estos 60 días hábiles que tienen van a hablar principalmente del tema del presupuesto, y por eso a lo mejor apuntan a formalizar el pago de impuestos para obtener recursos de su propio ejercicio vía la utilización de nuestros espacios por los visitantes, ¿se entiende? La visita, ¿no? Quien va a coordinar va a ser Ignacio Cabrera, es miembro de la Cancillería, y el gran debate yo creo que va a ser el tema del presupuesto, porque eso motivó la desaparición. Exactamente, aquí el tema es el dinero. Es que, mira, pero es que hay que ya ir en esta etapa de reflexión sobre lo que está sucediendo con el nuevo gobierno, sobre los intentos de hacer cambios de esquema. ¿Por qué lo digo? Recordemos que cuando se habló de la desaparición del Consejo de Promoción, obviamente que los involucrados inmediatamente reaccionaron, por decir, pusieron el grito en el cielo, ¿no? La respuesta del presidente López Obrador fue: lo que pasa es que ese era un barril sin fondos, con dinero que se iba para donde ustedes quieran imaginarse, menos para la promoción turística, lo cual es una acusación realmente grave, porque no estábamos hablando de cualquier cosa. Y no estábamos hablando de 5 pesos. No estábamos hablando de todo. Obvio. Y hoy presenta una propuesta que incluye en su conformación
a aquellos que están involucrados en el tema, pero con una forma distinta de hacer las cosas. Si esto finalmente trae un resultado positivo de que la promoción se mantiene o se incrementa y los manejos presupuestales son otros, estamos hablando de cosas serias. Uh-huh. Puede resultar mejor. Puede resultar mejor. O sea, puede. O sea, yo entiendo que todo cambio es una apuesta. Es que esperemos que resulte mejor. Por lo menos se valora en el sector turístico se valora que se incorporen estas voces expertas de años. Claro. Para que con base en eso se diseñe una política turística integral. Porque es muy interesante que forme parte de lo que son de las embajadas, o sea, de todo el servicio consular y de relaciones exteriores, pero incorporas a los especialistas y a los involucrados, a los que finalmente son los que han estado construyendo todo este esquema. De hecho, ellos van a capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano para que puedan difundir nuestros atractivos de manera adecuada. O sea, eso ya se comentó. Pero seguramente en las embajadas va a haber contratación de personal porque es un trabajo extra. Es mejor parte de lo que recae sobre su responsabilidad. Es probable, pero seguramente en términos de costo-beneficio, si es como el presidente lo estaba diciendo, el ahorro seguramente va a ser muy significativo. Es que como todo lo que dice se escucha muy bien, esperemos que sí aterrice bien. Sí, y enfatizo la reacción, sobre todo del medio del turismo, porque recordemos, cuando se dijo que se desaparecía y que se les quitaba el presupuesto, todo el mundo dijo, se nos va a caer encima, nos vamos a ir a la lona y vamos a dejar de promovernos y nos van a ganar la jugada, pues vamos a ver. Sí, lo que sí es que todavía no hay presupuesto definido. Quintana Roo va a participar en 30 ferias, en lo que resta del año, 30 ferias más, y va a ser con presupuesto que tiene el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que encabeza Darío Flota. Eso ya está confirmado. Es acciones que estás realizando a nivel estatal. A nivel estatal, el gobierno de Carlos Joaquín, para precisarlo. Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, Marcelo. Muchísimas gracias. Armando. Muchas gracias a ustedes, al auditorio. Gracias por escucharnos, por vernos, por sintonizarnos, auditorio. Nos vemos el próximo miércoles y que tenga usted una excelente noche. El número de emergencia 911 es único y gratuito.